Hola amigos del YouTube y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre las modulaciones. En primer lugar, desear que el primer parcial os saliera bien, y deciros que cualquier sugerencia de nuevo vídeo no dudéis en dejármela en los comentarios. Ahora sí, empecemos con las modulaciones. En primer lugar, vamos a ver los tipos de modulaciones. El primer tipo de modulaciones son las analógicas, las que explicaré brevemente ya que han quedado casi en desuso, pero no obstante, hay que conocer. Algunos ejemplos son la radio o la televisión. En cambio, en este vídeo vamos a centrarnos en las digitales, como el Internet y las comunicaciones telefónicas. Modulaciones analógicas. Las modulaciones analógicas son técnicas utilizadas en comunicaciones para transmitir señales de información a través de un medio. En lugar de enviar la señal de información directamente, se modula una señal portadora con la información que se desea transmitir. Algunos de los tipos más comunes de modulaciones analógicas son: modulación de amplitud AM. En la modulación de amplitud, la amplitud de una señal portadora se varía en función de la señal de información. La señal modulada se utiliza comúnmente en la radiodifusión. Modulación de frecuencia FM. En la modulación de frecuencia, la frecuencia de la señal portadora se modifica de acuerdo con la señal de información. Las transmisiones de radio FM son un ejemplo típico de esta técnica. Clasificación de las modulaciones digitales. Las modulaciones digitales pueden ser en función de la amplitud, las conocidas como ASK, en función de la frecuencia como las FSK, o en función de la fase como la BPSK, la QPSK, o la 8PSK. Finalmente encontramos las que son en función de la amplitud y la fase. En primer lugar, hay que entender el funcionamiento de las modulaciones digitales. La principal diferencia entre las analógicas y las digitales es que las digitales únicamente transmiten 1 y 0. Ahora sí se puede entender que para las ASK, una amplitud es 0 y otra 1. Para las FSK lo mismo con la frecuencia y en las de la fase, más de lo mismo. Constelaciones. Las modulaciones en función de la amplitud y de la fase reciben el nombre de constelaciones. Esta parte es la que suele salir en los exámenes sobre modulaciones, no obstante, nunca se os va a pedir que lo expliquéis ya que es demasiado complejo, por lo que las explicaciones difíciles voy a omitirlas. Básicamente para el examen deberéis saber cómo obtener los símbolos, que es lo que vais a aprender. Bien, ahora están viendo un problema de examen real que es lo que voy a utilizar para explicar cómo obtener los símbolos. Bueno, en este caso los símbolos me los están dando y yo quiero saber la señal, pero es lo mismo. Ahora les dejo un poco para que lean el problema y enseguida lo resolvemos. En el ejercicio 1 nos están pidiendo el periodo en nanosegundos y nos están diciendo que la frecuencia es 1 gigahercio. 1 gigahercio es 10 a la 9 hercios, mientras que un nanosegundo es de 10 a la menos 9. Así únicamente queda dividir 1 entre 1, por lo que el periodo es 1 nanosegundo. En el ejercicio 2 nos pide la amplitud y fase del símbolo 110. Únicamente hay que mirar la gráfica para saber que la amplitud es 1 y la fase pi cuartos. En el 3 nos pide lo mismo pero para 011. Aquí la respuesta es amplitud 2, fase 7 pi cuartos. Ahora queda el 4 que consiste en dibujar la función con periodo 1 nanosegundo, amplitud 1 y fase pi cuartos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, no olviden darle like si les gustó el vídeo, suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho, y compartirlo.